Durante esta mañana estaremos hablando acerca de un elemento importante para el aspecto de la guía de las diferentes embarcaciones a nivel mundial y relacionaremos a este elemento con la vida espiritual y la aplicaremos también a nuestra vida como cristianos. ¿Qué pensaríamos, estimado oyente, si en un mar de alto peligro hay un faro que da una luz débil? ¿O qué pensaríamos si en ese mar hay un faro pero que no da luz? Si nos damos cuenta de que ese faro tiene grandes espejos y puede iluminar perfectamente como el reflejo de una luz ajena, y vemos que el dueño de ese faro decide seguir usando la luz propia, aunque ésta no tenga un alcance adecuado para guiar las embarcaciones, ¿qué pensaríamos sobre el dueño? La luz del faro, hermanos, depende de nuestras decisiones. Por ello, pero ello puede jugar en contra también. Imaginémonos a un faro cuyo constructor confía en su alcance. El constructor sabe que el alcance de este faro, la luz de este faro, es de un 100%. ¿Qué pensaría el constructor si ese faro da un 20%? Imaginémonos a un faro que en lugar de dar luz, genere tinieblas. ¿O cómo se vería un cristiano siendo parte del mar de la oscuridad y no siendo ese faro que da luz en aquel mar? Nosotros como cristianos, estimado oyente, somos visibles al 100% si reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas. Por esto hoy vamos a hablar acerca de siendo faros en un mar de oscuridad. Cuando nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 8, y lo analizamos, podemos comprender cómo este pasaje bíblico nos habla sobre cómo en el pasado formábamos parte de ese mar de tinieblas y cómo ahora somos luz en el Señor para el mundo. También nos hace el llamado a ser luz en medio de las tinieblas del mundo. Durante esta mañana, hermanos, estaremos leyendo el pasaje bíblico central que se ubica en Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. Quisiera que me acompañen. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice de la siguiente forma: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo, lo dicen las escrituras, pero ello conlleva, hermanos, a una responsabilidad. Conlleva en la toma de decisiones correctas para llevar esa luz al mundo. Me da curiosidad porque en ocasiones anteriores, en sermones por parte de los hermanos que han pasado, se ha mencionado de cómo el ejemplo del cristiano a veces habla más que las palabras. Y podemos ver, hermanos, cómo en el faro no tanto habla la marca, no tanto habla la dimensión de la luz que posee, o sea, el diámetro del dispositivo que genera la luz, sino lo que importa, hermanos, es la luz y el alcance que ésta tenga para guiar las embarcaciones. Entonces, hermanos, el ejemplo que nosotros damos y nuestras decisiones que tomamos intensifican o también pueden debilitar
la luz que nosotros podamos dar al mundo. No porque no podamos tener esa luz, sino porque nosotros mismos estamos cerrando la capacidad de poder reflejar esa luz al mundo. Podemos ver cómo en el capítulo 5, en los versículos que hemos leído, son una de las partes de apertura fundamentales del Sermón del Monte, en donde Jesús explica qué impacto tenemos en el mundo utilizando los elementos de la sal y luz, en este caso utilizando el elemento de la luz. Cuando nos vamos a versículos anteriores podemos ver cómo sirve de transición inclusive. Por ejemplo, si leemos el versículo 12, nos dice lo siguiente: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí vemos la transición. Vosotros sois la luz la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y aquí más abajo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces podemos comprender cómo forma parte de ese sermón del monte predicado por Cristo Jesús. Entendiendo el contexto, hermanos, Jesús en el sermón del monte estaba predicando acerca del carácter del cristiano. Y aquí en estos versículos del 13 al 16 nos está diciendo cómo nosotros debemos demostrar ese carácter al mundo para que el mundo pueda ver en nosotros esa luz, la cual el mundo tanto necesita que nosotros reflejemos. Como primer punto, hermanos, de este precioso sermón, hecho con mucho amor para cada uno de ustedes, tenemos que un faro tiene una ubicación estratégica. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué significa ciudad asentada en este versículo? Significa estar puesto, estar destinado o haber sido colocado. Y no es una ubicación accidental, hermanos. Es una ubicación por diseño. Usted y yo, hermanos, tenemos una función primordial en la iglesia. Y Dios nos ha puesto en un lugar adecuado para que nosotros podamos guiar a las almas perdidas. Cuando nos vemos, hermanos, en situaciones difíciles, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué estamos pasando por eso? Por ejemplo, cuando vemos que tenemos compañeros de trabajo que hablan cosas malas sobre nosotros porque predicamos a Cristo. O cuando vemos a compañeros de la universidad. O cuando vemos que el mundo sigue cosas que no están de acuerdo a lo que Dios pide y nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? Y no debemos de hacernos esa cuestión, hermanos. Más bien debemos de darle gracias a Dios porque esa posición en la cual estamos es estratégicamente para guiar a las almas perdidas. Así que, hermanos, como un faro está colocado en aquel mar de tinieblas, en aquel lugar con soledad, en aquel lugar oscuro, en donde están las peores piedras, en donde están las peores tormentas. Así nosotros estamos ubicados muchas veces en nuestra vida, pero no debemos de cuestionar a Dios, sino de como lo dijo nuestro hermano Christopher en un sermón, tener la madurez de no preguntar un por qué, sino de preguntar para qué estoy en esta situación, estoy en este entorno y cuál es mi objetivo para hacer que las demás personas puedan cambiar su vida y yo poder ser esa luz que guía al mundo también. Puestos en un lugar de peligro, pero nosotros tenemos un impacto que podemos cambiar esas tinieblas por la luz, hermanos. Podemos ver cómo la luz no le pide permiso a las tinieblas.
La luz nada más se manifiesta y transforma esas tinieblas en luz. Nosotros debemos de manifestar nuestro ejemplo ante el mundo para transformar eso malo en algo positivo y que no nos den, hermanos, gloria y honra a nosotros, sino nosotros dar gloria y honra a Dios por esto, por este ejemplo que estamos dándole al mundo. Hay que plantearnos una pregunta, hermanos, y es, ¿dónde más pondría Dios un faro si no en la oscuridad? Si somos dueños de una constructora de faros, ¿tendría sentido poner un faro en medio de la ciudad? Pues claramente no. Como Cristo Jesús dijo cuando vino a este mundo, yo no vine por los que están bien, yo vine para salvar a los que están mal. Así Dios nos coloca a nosotros en lugares en donde muchas veces nosotros decimos, pero ¿qué hacemos nosotros acá? Y es precisamente, hermanos, para dar esa luz que reflejamos de Cristo Jesús en nuestra vida. La visibilidad es nuestra protección, hermanos, porque debemos de comprender también que si nosotros somos visibles ante el mundo, estamos reflejando la luz de Cristo, lo cual esto conlleva que estamos viviendo bajo los estatutos que Dios nos ha dejado que vivamos en nuestra vida. Si no estamos dando esta luz, significa que hay algo malo que está debilitando esta luz en nuestra vida y debemos de autoexaminarnos para comprender qué es lo que debemos de cambiar y poder dar esa luz no al 50, no al 25, sino al 100% de nuestra vida. Al estar bien con Dios, hermanos, nosotros vamos a adquirir cosas positivas en nuestra vida. Por ello, esta visibilidad nos da protección en nuestra vida. También, esto conlleva un efecto en cadena. Si somos visibles, podemos salvar a los perdidos. Es nuestra gran comisión: ir al mundo, predicar el evangelio para que más almas puedan encontrar a Cristo Jesús en sus vidas. Entonces, hermanos, como diríamos en dichos ticos, estaríamos matando dos pájaros de un tiro. Primero que todo, nos beneficiamos a nosotros mismos. Segundo que todo, beneficiamos al mundo que tanto lo está necesitando. Hoy en día, hermanos, las tinieblas son tales que ni siquiera el ser humano puede identificarse, hermanos. No sabe ni siquiera qué son. A veces me da una pena porque yo cuando creo cuentas, y lo digo abiertamente, sin vergüenza que puedan censurarlo en YouTube, cuando uno crea cuentas en Google y aparece el apartado de género, dice masculino, femenino o personalizado. ¿Cómo va a ser posible esto, hermanos? El ser humano ha perdido la identidad, ha desviado la mirada de Cristo Jesús y esto ha generado que el ser humano crea que es algo que no es. Ahora los Terrians, perdón, siguieron sus susceptibilidades. Cuando estén escuchando muchas personas este video en YouTube, lamentablemente estas personas no tienen una identidad en Cristo, porque si la tuviesen, no se creerían un animal, sino lucharían por ser igual a Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cuando estuvo en este mundo, fue un humano que nos demostró de que sí es posible lograr ser obedientes plenamente a Dios. Entonces, hermanos, las tinieblas de este mundo cada vez se incrementan más y más con el surgimiento de nuevas ideologías, de nuevos pensamientos y de nuevas prácticas que confunden y que van en contra de la verdad de Dios. Nuestra posición actual, hermanos, no es un accidente, es nuestra asignación. Dios nos puso ahí para que seamos el punto de referencia a los que están perdidos.
Comprender esto nos ayudará a saber cuál es nuestro propósito y a partir de ello podremos actuar para poderlo cumplir plenamente. Como segundo punto, hermanos, tenemos que un faro no genera su propia luz. Cuando nos vamos a Mateo capítulo 5, versículo 15, podemos ver cómo se nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero para comprender esto, hermanos, hay que entender el significado del griego de dos palabras importantes que se mencionan en estos versículos. La primera palabra, aunque común, muchas veces no sabemos el significado que tiene esta palabra para el contexto del versículo bíblico. La primera palabra es luz. Podemos ver que proviene de un verbo obsoleto que significa brillar, hacer manifiesto. O sea, un artefacto que hace manifiesto algo visible para la guía de otras personas o para el uso comercial o casero para poder tener una mejor visibilidad de un entorno. La palabra de este griego obsoleto es phao. Es un verbo griego de la cual proviene esta palabra tan importante. Y almud. Nos podremos preguntar qué es un almud. Dice que su significado literal es un recipiente o medida de grano. Podríamos decir que es como una cesta, una cubeta con la cual las personas de ese tiempo medían los granos. En el contexto, hermanos, se refiere a un cajón o vasija que podría cubrir una lámpara, impidiendo que su luz se vea. Eso es como cuando usted mete una candela debajo de un balde, por ejemplo. No se va a ver igual. Y si, dependiendo si el balde tiene mucho aislante o es de color oscuro, podría anular completamente la luz de esa vela o esa lámpara. Aquí almud no significa la medida en sí, sino el recipiente que servía para medir granos, usado como metáfora de algo que oculta la luz. Entonces aquí, hermanos, cuando dice, ni se encienda una luz y se ponga debajo de un almud, o sea, no está, lo que nos quiere decir este versículo es que nosotros no debemos de escondernos ante el mundo, no debemos de tener esa vergüenza de predicar a Cristo y dar ejemplo. Nosotros le pondríamos ese almud, hermanos, cuando actuamos mal, cuando no actuamos con lo que predicamos, o también se lo podemos poner al negarnos de predicar a Cristo en nuestra comunidad. Dice, sino ponerlo sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. O sea, que en lugar de esconderlo, nosotros debemos de demostrarnos con orgullo de ser hijos de Dios y demostrarle al mundo que nuestra luz no proviene de nosotros, sino proviene de Cristo, para que este mundo pueda seguir esa luz y pueda reivindicar su vida también. La fuente del reflejo, hermanos. Cuando vemos un faro, podemos ver cómo él por sí solo es una torre de piedra fría. Este sin la luz no tiene una función en sí. Necesita una fuente de energía. Nosotros no brillamos por nuestra propia inteligencia. Brillamos porque reflejamos la gloria de Dios en nuestra vida. Pero para ello, hermanos, debemos de tener la disposición de esforzarnos por estar cerca de Dios a través de la oración y la palabra. Cuanto más cerca estemos de Él, más podremos hacer brillar esa luz en nuestra vida. No sé si ustedes han visto, si ustedes ponen un espejo y ponen un flash, por ejemplo, de un celular, si ustedes alejan ese espejo y lo alejan, va a llegar a un punto en que ese espejo no va a reflejar esa luz. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en nuestra vida
de no dejar de orar y escudriñar la palabra. Porque estos dos elementos importantes nos permiten acercarnos más a Dios. Y solo así, hermanos, podremos aumentar la intensidad de la luz que reflejamos a ese mar de pecado, el cual es el mundo. Y recordemos, hermanos, la oscuridad no se vence peleando contra ella, sino acercándose más a la fuente de la luz. Por eso, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, nuestro objetivo no es discutir con la otra persona. Nuestro objetivo es hacerle ver a esa persona la verdadera doctrina de Cristo Jesús, en amor y con misericordia también, sabiendo de que esa otra persona es un alma que requiere de Dios. Entonces, hermanos, como esa luz de ese faro que se interpone a las tinieblas, nosotros debemos de interponernos, no a la fuerza, sino naturalmente, para que las personas puedan dar luz natural cuando reciban a Cristo en su vida y que no sea una luz forzada o una luz artificial. Que buscamos, hermanos, es que las personas puedan recibir a Cristo, se acerquen a Cristo de corazón, no obligadamente tampoco. Un faro tiene una función de salvación, ese es el tercer punto. En Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos habla de que debemos alumbrar nuestra luz plenamente, sin pena ni limitaciones, para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique al Padre. Debemos de entender que ante este mar de pecados somos un faro espiritual diseñado con precisión, donde el constructor es Dios Padre, la luz es Jesucristo, la energía es el Espíritu Santo, los espejos son nuestro carácter y obras, el mar de oscuridad es el mundo y los barcos náufragos son las almas perdidas. Por ello, en la introducción yo les puse el ejemplo de que si nosotros estuviéramos en ese mar y nos dicen que hay un faro cuya luz no tiene el alcance para guiarnos a nosotros, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Nos sentiríamos inseguros, nos sentiríamos mal. Diríamos, pero ¿por qué si este faro podía dar la luz para guiarme a mí, por qué no lo hizo? Y muchas veces, hermanos, nosotros debemos de autoexaminarnos y de decir, ¿estamos dando el 100% de nuestra luz? Que no proviene de nosotros, sino de Cristo Jesús. Estamos siendo nosotros egoístas con el mundo, de quitarles esa vía para que el mundo pueda guiarse y encontrar al Padre en su vida. Por eso les hacía esta pregunta. Y es muy importante, hermanos, hacernos esta cuestión en nuestra vida. El mundo, hermanos, grita. Cada vez que escuchamos a una persona hablando mal, predicando falsa doctrina, esta persona está gritándonos, pidiéndonos guía a nosotros. No debemos de señalar, hermanos, debemos de actuar. Debemos de llevar el evangelio a esas personas para que estas personas puedan reivindicar su vida. Y no decir es que es imposible, esta persona nunca va a cambiar. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y en la palabra dice que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Así que, hermanos, nunca debemos de decir, con esta persona no voy a tratar porque esta persona no va a cambiar nunca. Debemos de luchar y de seguir predicando, constantes. El ejercicio de la predicación es constancia, hermanos, perseverancia, valentía, y los frutos
se verán en un tiempo en el cual Dios lo decidirá. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Saben quién fue el primero que se posicionó en la roca más peligrosa del mundo para que nosotros no naufragáramos? Jesús, hermanos. Hermanos, Jesús es nuestro faro perfecto. Él no se quedó en la comodidad del cielo, sino que bajó a la noche más oscura de la humanidad para ser la luz que nos guía al Padre. En Él vemos cómo la verdad y el amor se unen para formar el destello que rompe toda tiniebla. En Juan 8:12 se nos dice lo siguiente. Quisiera que me acompañen. Juan 8:12 se nos dice lo siguiente. Dice de la siguiente forma. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida que da vida a las demás personas, hermanos. Esa luz, hermanos, que habla con el ejemplo y que habla con las palabras cuando predicamos el evangelio. Esa luz, hermanos, que como esa ciudad que no se puede esconder, no podemos esconder porque fluye en nosotros naturalmente. Es una luz que no importa la distancia. Cualquier persona la verá a kilómetros, como diríamos popularmente. Esa luz, hermanos, en las cuales estamos llamados a dar al mundo y no ser, hermanos, cuidémonos de no ser parte de las tinieblas. Ser esa luz, hermanos, no es un título, no es algo por lo cual nosotros podemos vanagloriarnos a nosotros mismos, sino es una responsabilidad la cual Dios nos ha dado a nosotros. ¿Podemos sentirnos orgullosos del poder reflejar la luz de Cristo? Sí. ¿Podemos demostrarle al mundo sin vergüenza y sin pena la luz de Cristo en nuestras vidas? Completamente. Pero ese orgullo no nos puede cegar y nos puede generar en nosotros que nos vayamos a vanagloriar en algún momento. Cuando las personas vean en nosotros y se nos acerquen y nos digan, te admiro, eres una gran persona, un gran padre, una gran madre, un gran trabajador, debemos de decir siempre, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Porque nosotros sin Cristo Jesús seríamos como ese faro, como ese pedazo de piedra que está ahí, que no tiene una función en sí. Pero Cristo es el que nos da ese propósito y esa funcionalidad en el mundo. Si Cristo siendo luz se entregó por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a esconder ese brillo ante los de hoy que están naufragando en el pecado? Quiero que se vayan ustedes con esta pregunta a casa. Para ir cerrando, hermanos, Jesús nos ha enseñado que como faros espirituales tenemos una ubicación estratégica, una luz que proviene de la gloria de Dios y una función de salvación. Hermanos, el mundo está en medio de una tormenta, pero nosotros hemos sido diseñados para brillar, no para que escondamos nuestra luz. Mantengámonos firmes y permitamos que nuestra vida sea el camino para que otros lleguen al puerto seguro de la salvación.
El mundo nos lo agradecerá, hermanos. Tal vez nos vayan a criticar al inicio, vayan a reprochar o nos vayan a señalar. Pero cuando ellos estén disfrutando de la vida del cristiano, nos darán gracias a nosotros, pero sobre todo a Dios. Y cuando nos den gracias a nosotros, decir gloria y honra a nuestro Padre Celestial, que me ha construido a mí para guiarle a usted a encontrar el camino de la verdad. Que el Señor los bendiga.